Hay acuerdo entre Washington y Kiev para establecer un cese el fuego de 30 días en Ucrania. Las condiciones ahora deben ser aceptadas por Rusia. La Casa Blanca aseguró además que levantará inmediatamente la suspensión de ayuda militar y el intercambio de inteligencia con Ucrania. A la salida de un encuentro entre las partes ayer en Arabia Saudita, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo que ahora la pelota estaba en el campo de Moscú. Y desde Washington, el presidente Donald Trump celebró el acuerdo con estas palabras. Escuchemos. Ucrania se acaba de resolver el alto el fuego hace apenas un rato. Ahora tenemos que ir a Rusia y esperar que el presidente Putin también lo acepte para poder seguir adelante. Es un gran logro. Creo que hay una gran diferencia entre la última visita que vieron en la Casa Blanca y esta. Es definitivamente un alto el fuego. Ucrania lo ha aceptado y esperamos que Rusia lo acepte también. Vamos a reunirnos con ellos más tarde, hoy y mañana, y esperamos poder sellar el acuerdo. Creo que el alto el fuego es muy importante. Si conseguimos que Rusia lo haga, será grandioso. Si no lo logramos, seguirá muriendo más gente, mucha gente. Soy Johan Ramírez y hoy aquí en La Actualidad en Análisis discutiremos las repercusiones que este encuentro en Jeddah podrá tener en el conflicto en Ucrania y las posibilidades de que se concrete un alto el fuego entre las partes. Y para eso hemos invitado a la doctora Marina Mirón, investigadora experta en defensa del King's College de Londres, quien nos acompaña desde Múnich. Y desde Washington saludo a mi colega el periodista José Díaz Briceño. Gracias por acompañarnos a los dos, por aceptar esta invitación. José, quisiera comenzar contigo. ¿Qué reacciones ha habido en Estados Unidos luego de que Washington y Kiev llegaran a este primer acuerdo de un alto el fuego de 30 días en Ucrania? La primera sorpresa aquí en Washington entre los observadores de las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania es de relativa sorpresa ante lo que consideraron fue un acuerdo mucho más detallado de lo que originalmente se pensaba en estas negociaciones que ocurrieron en Arabia Saudita por casi 8 horas entre los negociadores estadounidenses y ucranianos. Y sin embargo, aquí en Washington se considera que lo que ocurrió inmediatamente después de la suspensión de la ayuda militar y del compartimiento de inteligencia con Ucrania, que fueron ataques sostenidos por parte de Rusia en algunas secciones de Ucrania, fue algo que provocó que el presidente Donald Trump cambiara de alguna manera su percepción de que Rusia no estaba dispuesta a hacer la paz. Esto después de que, recordemos, a finales de febrero hubiera esta reunión malograda en la Casa Blanca cuando el presidente Zelensky fue obligado a abandonar la residencia presidencial y cuando Trump despidió a Zelensky diciendo que no estaba listo para la paz. Ahora esa visión da un giro y se centran todos los ojos sobre la reacción que pudiera tener el presidente Putin ante lo que se considera aquí en Washington, es una apuesta de Zelensky para mostrar exactamente dónde está el obstáculo para lograr una paz duradera y sostenible. Giro de tuerca en estas negociaciones, nos lo cuenta José Díaz Briceño. Doctora Mirón, el Kremlin pareciera tomar distancia de lo negociado ayer justamente en Jeddah. La portavoz del Ministerio de Exteriores de ese país, María Zarájova, dijo que a propósito de esta propuesta de un alto el fuego de 30 días, la posición de Rusia no se forma en el extranjero gracias a acuerdos o esfuerzos de otras partes. La formación de Rusia se lleva a cabo dentro de la propia Federación Rusa. Eran palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo interpreta usted ese pronunciamiento? ¿Ve factible que Moscú dé su aprobación a este cese el fuego? Buenos días. Pues es muy pronto para decirlo porque de momento no sabemos exactamente cuáles son los detalles que se han acordado con la parte ucraniana. Es decir, que es lógico para la parte rusa que se toma una distancia y no diga nada en concreto. Porque en este momento todavía falta que los Estados Unidos hablen con los rusos, con el Kremlin, para acordar el camino más allá con relación al cese-fuego, porque hay un montón de detalles que se deberían acordar entre las tres partes, es decir, por ejemplo, cuál será la línea de la frontera, digamos, la frontera provisional. Luego, qué tropas van a vigilar que se mantenga el cese-fuego. ¿Qué pasa por ejemplo, si hay una violación de este cese-fuego? Entonces, ambas partes tienen que estar de acuerdo
para poder implementarlo. Y quién lo paga también es una pregunta bastante importante. ¿Quién tiene el dinero suficiente? ¿La Unión Europea? Pues no lo sé. Entonces, hay muchas preguntas que todavía son por contestar, entonces los rusos no van a decir ahora nada en concreto. Yo creo que no lo van a decir hasta que hablen con la parte estadounidense y luego van a decir qué expectativas tienen ellos y qué garantías de seguridad necesitan ellos para una implementación de este cese-fuego. Como nos cuenta la doctora Mirón, José, Rusia no ha dicho nada en concreto en relación a esta propuesta de cese-el-fuego de 30 días, de manera que la respuesta de Moscú podría ser impredecible. ¿Tiene Estados Unidos un plan B? ¿Qué pasa, José, si Rusia rechaza lo acordado en Jeddah? Ayer el presidente Trump, a respuesta sobre estos acuerdos logrados en Jeddah, aseguró que lo que ocurriría si no se acepta esta propuesta sería básicamente la continuación de lo que dijo es una carnicería entre ambas partes, esto refiriéndose a justamente las pérdidas de vidas humanas, tanto en el frente de batalla como entre civiles en Ucrania. Y sin embargo, el presidente Trump ha evitado ir más allá sobre detallar qué pudiera ocurrir, sino simplemente asegurar que podrían llegar una posición aún más dura en términos de sanciones respecto a Rusia de no aceptarse este cese al fuego. El presidente Donald Trump está de alguna manera motivado por una promesa de campaña de aparecer como un conciliador de la paz. Esto es algo que le importa a su imagen personal mucho y ocurre justamente en un momento en el que está urgido de alguna victoria luego de que internamente está perdiendo popularidad ante sus políticas económicas arancelarias que están causando pérdidas en los mercados. Es por eso que no podía seguir una situación, particularmente en el frente internacional entre Ucrania y Rusia, donde él tiene comprometido lo que él asegura podría ser una paz tan pronto llegara él al poder. Doctora Mirón, como nos cuenta José, el presidente Trump ha dicho que si no se acepta este cese al fuego, la carnicería va a continuar en Ucrania. Y le pregunto entonces a usted lo mismo, ¿qué pasa si Rusia rechaza lo acordado ayer en Jeddah? Pues no creo que van a rechazar, porque no le conviene a los rusos rechazar la propuesta. Yo creo que lo que va a pasar probablemente es que lo van a querer modificar, es decir, ganar tiempo. Porque para los rusos lo más importante ahora es ganar más territorios y sobre todo liberar el territorio de Kursk, liberar Sucha y liberar su territorio nacional. Entonces, claro, los estadounidenses, vienen con su propuesta. Aquí tenemos los detalles. Los rusos van a decir seguramente, bueno, nosotros queremos X, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, otra vez van a pasar la pelota a los ucranianos para ver si los ucranianos estén de acuerdo con lo que exige Rusia. Y entonces yo no creo que este cese-fuego se va a implementar, pero yo no creo tampoco que se va a dar una respuesta dura como no. Por eso estamos viendo una incertidumbre en cuanto a lo que dicen los rusos. No se puede interpretar como sí y tampoco como no. Para ganar un poco de tiempo y para no dejar claro cuál es su posición mientras que estén esperando la reunión entre los representantes del gobierno estadounidense y el gobierno ruso, para poder ganar este tiempo, porque ahora es muy importante. Si vemos en el campo de batalla, estamos viendo que el ejército ucraniano está perdiendo territorio en la oblast de Kursk. Entonces, para los rusos es muy importante esperar al menos hasta que se libere este territorio para poder entrar en cualquier tipo de negociaciones con relación a cómo se va a organizar este cese-fuego. Lo cierto es, doctora Mirón, que mientras estas negociaciones tienen lugar, estas idas y vueltas que usted menciona, los ataques entre ambas partes no han cesado, sino todo lo contrario. En los últimos días se han reportado numerosos bombardeos rusos en Ucrania y ayer mismo, en la víspera de esta reunión en Jeddah, Ucrania lanzó 337 drones contra Rusia, el mayor ataque con aeronaves no tripuladas desde que comenzó la guerra. ¿Tiene realmente Kiev y Moscú una voluntad de paz, doctora Mirón?
Bueno, es difícil de decir porque, por ejemplo, hay encuestas que demuestran que la población ucraniana ya se ha cansado de la guerra. No tanto como la población rusa, pero sí que ambas partes, en cuanto a la población, sí quieren ver un fin de esta guerra y parar el fuego. Los políticos quieren ganancias, es decir, que sabemos, Trump dijo una vez que ambas partes no estarán contentas con el deal. Y en eso estamos. Entonces, ahora ambas partes quieren posicionarse mejor para prepararse para estas negociaciones, porque hablamos del cese fuego, pero no hablamos del acuerdo de paz. Entonces, será el siguiente paso. Ucrania quiere garantías y Rusia también quiere garantías por su parte. Entonces ahora, como digo, claro, los ataques van a seguir y la guerra no se va a parar porque Rusia está intentando recuperar su territorio en Kursk y también ocupar más territorios en Ucrania. Y el ejército ucraniano, lo mismo, parar los rusos, lanzar contraofensivas donde pueda, con lo que pueda, para posicionarse mejor a la hora que se pongan los políticos a negociar, aunque no sabemos qué es lo que va a pasar en Ucrania cuando se levanta la ley marcial, si habrá elecciones y con quién se va a negociar realmente, digamos, qué dirección de política se adopta, digamos, el nuevo presidente, si habrán elecciones. Entonces hay un montón de preguntas todavía. José, la doctora Mirón ha mencionado un punto clave y son las garantías. Y es que el punto de quiebre de la reunión entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca fue que el presidente ucraniano pedía garantías de seguridad para su país. Pero ahora parece restablecerse la relación entre Washington y Kiev luego de esta reunión ayer en Arabia Saudita. ¿Quiere decir eso, José, que Estados Unidos ha dado finalmente esas garantías a Kiev? En el texto del comunicado conjunto que se dio a conocer no se habla específicamente sobre garantías para Ucrania en esta propuesta de alto al fuego, al menos por un mes. Y sin embargo, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el señor Mike Waltz, ayer en Jeddah aseguró que las garantías habían sido motivo de discusión con la delegación ucraniana ayer en Arabia Saudita. Y sin embargo, hay que decir, realmente fue el momento en el que se muestra pues la dura apuesta del presidente Trump para negociar, porque a final de cuentas esa había sido el principal centro de discusión por parte del presidente Zelensky en esta recordada reunión en la Casa Blanca, cuando le contestaba al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lo que él consideraba era una falta de compromiso por parte de Rusia en previos acuerdos de cese al fuego. Recordemos, el presidente Zelensky mencionaba la ocasión en 2019 cuando, de acuerdo con él, Rusia finalmente no cumplió con las propuestas que habían sido acordadas con las potencias europeas. Es decir, en estos momentos, al menos públicamente, no conocemos cuáles son estas garantías, pero sí se muestra que justamente el presidente Trump logró de alguna manera sentar a Ucrania a aceptar este cese al fuego. José, y a todas estas, si como nos dices no se habla de esas garantías de seguridad para Ucrania, ¿qué tan cerca entonces están Washington y Kiev de llegar a un acuerdo por los minerales ucranianos? Eso es algo que, de acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, ayer también en Jeddah, no fue parte de las discusiones ayer, pues de acuerdo con él se centró todo en respecto a los acuerdos para el cese al fuego y una paz duradera. Hay que decir específicamente que el secretario Rubio aseguró que el acuerdo de minerales había ya sido negociado, y esto, recordemos, ya había sido acordado en principio antes de la reunión de finales de febrero con el presidente Zelensky, y esto había sido negociado por el Tesoro estadounidense con sus contrapartes ucranianas. Y de acuerdo con el secretario Rubio, los detalles específicos en principio serían aquellos que se definieron desde entonces, y lo único que se acordó ayer fue que el presidente Trump y el presidente Zelensky instruirían a sus responsables de firmar este acuerdo, de hacerlo lo más pronto posible.
Doctora Mirón, y ahora que hablamos del acuerdo de los minerales ucranianos, ¿es realmente ese pacto por los minerales una garantía de seguridad para Kiev y para Europa, que a todas estas no hemos mencionado todavía en esta discusión? Bueno, eso no se lo puedo decir porque no sabemos exactamente qué garantías de seguridad ha recibido Ucrania ayer en Jeddah. Es decir, ¿hay algo adicional o se trata únicamente de la firma de este pacto que todavía no se ha firmado? Ciertamente, y no sabemos quién realmente por parte ucraniana lo va a firmar, porque tiene que ser una persona que representa al pueblo ucraniano. Y por eso hemos oído que el presidente estadounidense Donald Trump quería elecciones en Ucrania. Entonces, tenemos el problema de que el pacto no sé hasta dónde puede garantizar la seguridad. Por ejemplo, si vemos cómo los Estados Unidos protegen sus intereses en el exterior, si de alguna manera, sí, a lo mejor habrán empresas de seguridad privada y también no tenemos que descartar que el presidente de Rusia, Putin, también dijo que este acuerdo se podría implementar también en los territorios bajo el control de las tropas rusas, lo que es muy interesante. Entonces, no sé si será suficiente porque de todos modos alguien, una parte neutra, digamos, tendrá que vigilar el acuerdo. Porque las empresas que trabajan ahí, eso todo está bien y que digamos que los rusos tendrán miedo a lanzar ataques o los ucranianos tendrán miedo a lanzar ataques, pero sin embargo hay otras posibilidades. Sin involucrar a esas empresas. Es decir, todavía se tiene que negociar exactamente dónde estará la línea de, digamos, la frontera y quién lo va a vigilar. Doctora Mirón, y otro de los temas importantes que se habló ayer a la salida de la reunión en Jeddah fue que Estados Unidos confirmó que desbloquea la colaboración de inteligencia hacia Ucrania. ¿Qué significa eso para el Kremlin? ¿Y cómo podemos entender esta decisión luego de los acercamientos que hemos visto entre Donald Trump y Vladimir Putin? Lo que tenemos que entender ahora es que estos acercamientos es un juego diplomático, no se habla de una amistad. Digamos, el presidente Trump tiene intereses comunes con el presidente Putin, entonces hablan, por ejemplo, el presidente Trump también habló con el líder norcoreano hace 7 años para llegar a un acuerdo mutuo. Entonces, lo que hace Trump será siempre beneficioso para los Estados Unidos en el primer lugar. Esto es lo más importante y desde este punto de vista tenemos que analizar todas sus acciones. Por otra parte, en cuanto al levantamiento con relación al apoyo militar a Ucrania, yo creo que eso ha sido una herramienta temporal para enseñarle al presidente Zelensky que depende del apoyo estadounidense y que los países europeos no le pueden ofrecer el mismo tipo de apoyo. Es decir, para forzarlo a hacer lo que quiere la administración del presidente Trump, porque Trump quiere acabar con el tema de Ucrania para poder ocuparse de otras cosas, porque también tiene problemas en el interior de los Estados Unidos, tiene también el problema de China, tiene otros problemas globales e internas que tiene que resolver, y el problema que tiene ahora es que tiene que terminar el tema de Ucrania para liberar recursos, para liberar tiempo, para dedicarse a esos problemas más clave. Y sin duda la relación entre Estados Unidos y Ucrania es fundamental, no solamente para la seguridad ucraniana, sino también para la seguridad europea. José, brevemente, luego de que parecieran subsanadas estas diferencias, luego de la terrible reunión que mencionábamos entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca, ¿cómo quedan las relaciones entre Estados Unidos y los aliados europeos que mencionábamos? Brevemente, por favor.
Sí, de acuerdo con el comunicado conjunto que se dio a conocer, sí existe un rol para las potencias europeas en este cese al fuego y negociaciones de paz hacia futuro. Esto es lo único que se contiene ahí y sin embargo vimos el desfile de presidentes y jefes de Estado que pasaron por la Casa Blanca justamente al mismo tiempo que el presidente Zelensky para tratar de invitar al presidente Trump a acercarse a conocer las inquietudes de Ucrania respecto a cualquier firma de un acuerdo de cese al fuego. En estos momentos, en principio, el presidente Trump sigue con su política de colocar a Estados Unidos primero, la llamada America First, y sigue todavía en mucha desconfianza sobre los acuerdos multilaterales y de seguridad. Es decir, estos acercamientos para forzar a Rusia a sentarse a negociar no necesariamente tienen que interpretarse como un regreso a la política previa de la Alianza Atlántica sin resquebrajaduras que había caracterizado la posguerra fría. Doctora Mirón, quisiera terminar con usted. Yo sé que tiene usted un compromiso muy importante, pero le pido un minutito más, que cada vez que hablamos tengo muchas preguntas para usted. Y no quería irme sin mencionar un tema que usted mencionó. Usted habló de Kursk y leía antes de esta conversación que las tropas ucranianas se están retirando de Kursk. ¿Qué significa eso? ¿No es Kursk una de las cartas que tiene Kiev para hacer presión sobre Rusia precisamente en estas negociaciones? Efectivamente, el propósito de la ofensiva en Kursk ha sido para posicionarse mejor a la hora de negociar, porque lo que mencioné antes es tan importante para Rusia liberar esta zona para asumir una posición todavía más fuerte, porque claro, ya está ocupando unos 20% del territorio ucraniano y ahora lo que, digamos, la ciudad de Sudzha en Kursk no tiene ningún significado estratégico en términos militares. Tiene un significado político y bastante costoso en términos militares para el ejército ucraniano, porque hemos visto que se ha acelerado la ofensiva en el Donbass cuando los ucranianos lanzaron esta operación. Por eso creo que ahora, hasta que Rusia no libere esta zona de Kursk, no van a entrar en ninguna negociación, o pueden entrar en una negociación, pero no van a implementar el cese-fuego. Y claro, para Ucrania se queda en una posición todavía más débil porque ya no tendrá nada para ofrecer como intercambio para los territorios, entonces tendrá que aceptar de alguna manera que los territorios que se ocupan por el ejército ruso, o hasta dónde va a llegar el ejército ruso a la hora de firmar el acuerdo de cese-fuego, que esos territorios se quedarán bajo control ruso. Pues Estados Unidos y Ucrania llegan a un primer acuerdo de cese-el-fuego que deberá ahora ser aprobado por Rusia. La pelota está en el campo de Moscú, dijo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. ¿Aceptará Putin lo acordado? Lo conversábamos hoy aquí en La Actualidad en Análisis con la doctora Marina Mirón, investigadora experta en defensa del King's College de Londres, desde Múnich, y desde Washington con el periodista José Díaz Briceño. Ambos, muchísimas gracias por su tiempo y como siempre por su análisis inteligente, y a ustedes que nos han seguido, gracias por su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.